presenta Gracia en vez de rutina. Este libro está dedicado a mis hermosas hijas. Anissa Rachel, mi roca por siempre. Nia Morgan, mi mosquito del amor por siempre. Malia Grace, mi bebé de gracia por siempre. Las amo a todas hasta el infinito y más allá. Introducción. En los negocios, muchos creyentes idolatran el trabajo duro. Lo exaltan incluso por encima de la presencia de Dios. Estas palabras me las compartió el Espíritu Santo en la playa mientras disfrutaba viendo a mis niñas reír juntas cuando esperábamos al fotógrafo de la familia. 2 simples declaraciones de mi maestro favorito, llenas de una verdad profunda y convincente. En el mundo del emprendimiento, se celebran el ajetreo y el trabajo duro, matarse trabajando, como una forma de vida. En camisetas, tazas y memes de las redes sociales, es común ver expresiones como trabajando sin descanso, levántate a trabajar, mi equipo no descansa, descansaré cuando muera, trabajo duro, al que trabaja duro le llegan cosas buenas. La lista es interminable. Puede que usted utilice o haya utilizado alguna de estas expresiones, pero aquí no hay condena ni juicio. Yo solía dirigir un sitio web con un eslogan que incluía la frase «Apúrate a trabajar». No hace falta decir nada más, lo entiendo. Los cristianos bien intencionados han modificado la idea del ajetreo y el trabajo agobiante para que sea más acorde a las enseñanzas cristianas, lo que ha llevado a frases como «Ore, trabaje sin descanso, repita». Despiértese, ore, trabaje sin descanso. Coma, ore, apresúrese a trabajar. Apresúrese para Jesús. Dios, metas, trabajo sin descanso. Apresúrese, ore, trabaje sin descanso. Las frases son diferentes y suenan más espirituales, pero la mentalidad prevaleciente es la misma. La expresión matarse trabajando se entiende como un trabajo duro y excesivo que requiere mucho esfuerzo y causa fatiga. Además, se relaciona con otras palabras como lucha, esfuerzo y tensión. Cuando se busca en el diccionario la definición de ajetreo, se define como hacer esfuerzos agobiantes para obtener dinero o negocios en particular. Este no debe ser su testimonio y francamente no tiene por qué serlo. Usted puede estar pensando, vamos, Shay, son solo palabras, es solo una expresión. Pero el costo de una mentalidad de ajetreo y trabajo agobiante, incluso si ora primero o dice que lo está haciendo por Jesús, es muy alto para los empresarios impulsados por el reino. Hay un reino sobrenatural que muchos dueños de negocios cristianos están pasando por alto porque están ocupados, corriendo sin cesar para lograr tanto como sea posible en el menor tiempo posible. Esto no es lo mejor de Dios para nosotros, y si el deseo de su corazón es ver las realidades del reino en su negocio, su industria, su ciudad o incluso en las naciones, es imperativo que cree y mantenga un estilo de vida de trabajo dependiendo de la gracia de Dios, en lugar de trabajar arduamente sin descanso y por sus propios esfuerzos. Considere las siguientes palabras como una invitación de Abba, Dios Padre, su Padre Celestial, el CEO supremo y el mejor socio comercial que jamás pueda tener. Es una invitación a vivir y trabajar por la gracia que Dios le ha dado con amor para que experimente lo mejor de Él en su negocio. Fíjese que no dije lo mejor de usted, sino más bien lo mejor de Él. Hablo de lo mejor, tal como se menciona en Efesios 3:20, algo inconmensurablemente más grande de lo que usted puede pedir o imaginar, de acuerdo con el poder de Dios que trabaja en usted. Mi oración es que este audiolibro le sirva como confirmación de lo que Dios ya le ha puesto en su corazón, mientras le ayuda a crecer en el camino en el que ya está, o que le revele algo nuevo que encienda la fe y la acción para un estilo de vida diferente de hacer negocios. Empecemos. 1. La gracia empoderadora de Dios. Le tengo buenas noticias si decide creer. Usted no tiene que esforzarse infinitamente para cumplir el sueño que Dios le puso en el corazón para su negocio. Simplemente necesita de su presencia empoderadora y todo lo demás fluirá. Ese empoderamiento es la gracia. Le permite hacer con éxito lo que Dios lo ha llamado a hacer y hacer lo que nunca podría hacer por su cuenta.
La gracia de Dios le dará la capacidad de hacer cosas extraordinarias, de obtener resultados sobrenaturales y de lograr un impacto eterno a través de su negocio. La gracia no solo nos salva, nos perdona y nos transforma, también nos sostiene. Me encanta la forma en que el Evangelio de Juan habla de ella. Juan 1:16 habla de gracia sobre gracia, un don constante y rebosante de la abundancia de Cristo que hemos recibido para vivir y trabajar. Voy a compartirle algo personal que aparentemente no tiene nada que ver con los negocios, pero que ilustra de manera vehemente la forma en que la gracia de Dios produce resultados sobrenaturales. Ataré los cabos luego de compartir la historia. Poco después de cumplir 40 años, di a luz a mi hija Malia Grace. Durante mi embarazo, un amigo me regaló un libro llamado Supernatural Childbirth, Parto Sobrenatural, porque afirmaba que su contenido había logrado que su esposa tuviera 2 partos sin dolor y sin esfuerzo cuando dio a luz a sus hijos. Eso me sonó muy bien. Yo, desde luego, quería tener un parto seguro y una bebé sana, pero sentía que el Espíritu Santo me estaba impulsando a activar mi fe en esta área. Cada vez que aceptamos una invitación de Dios, tenemos la oportunidad de crecer en intimidad con Él, de experimentar su bondad de maneras tangibles y de permitir que nuestro testimonio lo glorifique e inspire a los demás. Leí el libro varias veces y compré un audio CD llamado Childbirth in the Glory, Parto en la Gloria, el cual tenía declaraciones de fe basadas en las Escrituras. Solía meditar sobre ellas y repetírselas a mi bebé y al proceso del parto mientras conducía mi auto. No compartí mi plan de parto sobrenatural con mucha gente, ni siquiera con mi partera, porque francamente sabía que sonaba algo descabellado y no quería que nadie, de manera intencional o sin intención, sembrara dudas o hablara en contra de aquello en lo que yo tenía fe. Aunque mi plan de parto era que mi partera recibiera a nuestro bebé en el centro de maternidad local, las cosas no salieron como esperaba. Mi cuerpo no respondió plenamente y mi parto se estancó. Pero, a pesar de eso, seguía esperanzada. Podía sentir algo de presión, aunque no experimentaba dolor. Incluso cuando mis contracciones estaban separadas entre 3 y 5 minutos durante más de 1 hora. Tanto así, que mi marido y yo nos pusimos a jugar cartas entre las contracciones. Sin embargo, todo cambió cuando mi partera me dijo que no estaba progresando como ella esperaba, y que, además, presentaba un mayor riesgo de infección debido a que había roto fuente hacia allá algunas horas. Me dijo que tendría que ir al hospital y que la enfermera me administraría pitocina para ayudarme a dar a luz de manera exitosa. Honestamente, estaba preocupada. Tuve un historial de parto inducido con pitocina con mi segunda hija y esas contracciones fueron algo serio. Su frecuencia, longitud e intensidad no eran naturales. Le ahorraré los detalles de ese proceso, pero en general, tuve recuerdos muy desagradables y me preocupaba tener que experimentar eso de nuevo. De camino al hospital llamé a una amiga cercana y le compartí mis miedos. Ella me recordó una simple verdad preguntándome, ¿Dios es más grande que la pitocina? Por supuesto que sí, le contesté. Y ella me respondió, lo que estabas creyendo en el centro de maternidad aún lo puedes experimentar en el hospital, incluso con un trabajo de parto inducido. Ella tenía razón. Así que decidí mantenerme firme a mi fe. Cuando finalmente llegué a la sala de partos del hospital, la enfermera me aplicó la pitocina. Unos 20 minutos más tarde pude sentir las contracciones con mayor intensidad, pero centré mi atención en el amor de Jesús y en la fidelidad de Dios, y a veces le pedía a mi esposo Phil que me aplicara contrapresión en la espalda baja. Todo marchaba bien. Experimenté algo de presión, pero no me dolía. Después de unas horas de contracciones, le pregunté a la enfermera obstetra cuándo iba a revisar el progreso del parto. Ella me dijo que no planeaban revisarme hasta que llegara al punto en el que tuviera dificultades para manejar las contracciones. Aunque entendía los riesgos de infección, necesitaba saber si finalmente estaba progresando, pero parecía que nadie me lo iba a confirmar. Por otra parte, no planeaba fingir que las contracciones eran dolorosas cuando realmente no lo habían sido. Miré el reloj y eran más de las 10 de la noche. Perdí la tranquilidad y de repente me sentí cansada a nivel mental, físico y emocional. Una de mis mejores amigas es enfermera en el hospital y estuvo conmigo esa noche después de terminar su turno. Me miró
y me dijo que sabía que lo iba a lograr, que iba a estar bien y que necesitaba sentarme en la cama y descansar un poco. ¿Descansar? ¿Acaso está loca?, pensé en ese momento. Le dije que yo no manejaba bien las contracciones cuando estaba sentada en la cama. Había intentado algunas posiciones y no me sentía cómoda. Necesitaba estar moviéndome. Le dije que era tarde y que solo quería saber si estaba progresando, porque estaba físicamente agotada debido a las últimas 48 horas de parto y a la falta de sueño. Lloré de frustración, y lo último que quería hacer era volver a la increíble incomodidad de aquella cama. Finalmente dejé de discutir con mi amiga y me senté en la cama para, supuestamente, descansar. En ese momento, cuando me rendí, cuando no me quedaba absolutamente nada más que hacer sino descansar, el cielo invadió la sala de partos. La mejor manera de describir lo que ocurrió cuando me acosté en la cama a descansar es decir que Jesús tomó las riendas. Sin ningún medicamento, de repente estaba en un estado meditativo donde no podía sentir nada, ni siquiera la presión que estaba sintiendo antes. Tenía los ojos cerrados como si estuviera dormida, pero ocasionalmente oía hablar a mi amiga y mi marido sobre el lapso y la intensidad de las contracciones. Ellos estaban viendo los monitores, y que también las estaba manejando. Más tarde me dijeron que durante más de una hora, en las partes más intensas del parto me escuchaban gemir ocasionalmente con suavidad y en periodos cortos. Lo siguiente que recuerdo es que la enfermera me dijo que había dilatado 9 centímetros. Después de eso volví al estado meditativo, y mi esposo dice que me senté a un lado de la cama sin hacer sonido alguno durante las siguientes contracciones. Él le preguntó a la enfermera si había apagado la pitocina. Ella le respondió que no, y le dijo que, de hecho, había aumentado los niveles. Luego de un rato recuerdo haberme despertado y haberle dicho a mi amiga que la bebé estaba en camino. Con solo pujar una vez y con 2 contracciones sin dolor que impulsaron a la bebé, nuestra Malia Grace llegó a este mundo. La llamamos nuestra bebé de gracia. Mi amiga dice que nunca ha visto nada como lo que pasó conmigo en esa sala de partos. Afirma que fue una bendición haber sido parte de ese momento de Dios y concluye diciendo: nunca hubiera creído que alguien pudiera dar a luz con tanta gracia y favor si no lo hubiera visto con mis propios ojos. El Espíritu Santo me enseñó y me confirmó mucho a través de esta experiencia. Mi parto fue largo y experimenté sentimientos de presión, pero no hubo dolor. A medida que las contracciones se hicieron más fuertes y aumentó su frecuencia, centré mi atención en Jesús y sentí paz. Cuando tuve que ir al hospital y me agoté porque el parto estaba tardando demasiado, aparecieron la frustración y la ansiedad. Pero cuando decidí descansar, sus habilidades sobrenaturales descansaron en mí. Durante todo el tiempo que descansé en Él, otros fueron testigos de la mayor intensidad de mis circunstancias con las contracciones inducidas por la pitocina. Este debería haber sido un momento en el que el dolor era tan insoportable que tendría que haber pedido una epidural o, al menos, algún medicamento para atenuar el dolor. Pero fue como si estuviera protegida en una burbuja, completamente rodeada de su favor. Aquellos que lo presenciaron estaban asombrados, y yo pude dar a luz de manera satisfactoria. Dios fue realmente mi morada. Esto no solo es posible, sino que debería ser un estilo de vida para los emprendedores del reino. En lugar de tener un trabajo doloroso y agobiante, matarse trabajando, usted puede descansar en la presencia empoderadora de Dios, gracia, mientras trabaja para estar posicionado para su habilidad sobrenatural, la cual hace nacer las ideas en su corazón de una manera que le trae un éxito extraordinario, asombra a los demás y lo glorifica a Él. ¿Está usted trabajando de manera agobiante? El trabajo agobiante es una forma prevalente de hacer negocios, y puede que usted no esté consciente de él cuando confía únicamente en su propia fuerza. A veces es obvio, pero otras veces lleva puesta una máscara que puede confundirse fácilmente con algo más. A veces, el trabajo agobiante es un esfuerzo físico y otras veces es mental, o lo que yo llamo romperse la cabeza.
Vamos a explorar algunas señales que indican que usted puede estar trabajando de manera agobiante. Ansiedad financiera. Teniendo en cuenta que la supervivencia de un negocio está relacionada con la capacidad de crear, sostener y aumentar los ingresos y la rentabilidad, un enfoque saludable en los números es importante y, además, es un principio de la buena administración. Sin embargo, si usted se siente desesperado por el dinero o sus pensamientos se ven consumidos constantemente por la cantidad de dinero que está generando o dejando de generar su negocio, usted está experimentando ansiedad financiera. Falta de oración. Es poco probable que usted nunca ore, pero es posible que no esté comunicándose regularmente con Dios, el CEO supremo, su socio de negocios y la fuente de su éxito. Sus oraciones son infrecuentes o apresuradas y le falta un combustible esencial para su fe. Falta de sueño. Incluso en el recorrido empresarial del reino, hay trasnochadas ocasionales, aunque el insomnio habitual es un signo de trabajo agotador. Una señal muy obvia es la falta de sueño debido al estrés, pero una señal que no es tan evidente es cuando usted no está durmiendo porque está entusiasmado con el trabajo que hace y simplemente no deja de trabajar o está constantemente insatisfecho con la cantidad de tiempo que tiene disponible para hacerlo. Parálisis del análisis. Puede sentirse confundido, abrumado e incapaz de avanzar en su negocio debido al frecuente exceso de pensamiento y análisis continuo. Es posible que sienta que ha recibido la dirección del Espíritu Santo, pero el miedo al fracaso lo lleva a la pasividad y a pedirle a Dios constantemente que le confirme la dirección a seguir. No establecer límites. Usted está disponible para sus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y mantiene su teléfono cerca en todo momento. Incluso puede llegar a temer que su capacidad para tener éxito en los negocios se vea amenazada por el tiempo que necesita pasar con sus seres queridos. Falta de alegría y paz. Usted está cansado, desgastado, agitado y llevando el estrés de los altibajos cotidianos de su negocio. Esas son las señales más reconocibles, pero he aquí algunas que son más engañosas y quizás puedan sorprenderlo. Por ejemplo, está motivado por demostrarles a los aborrecedores y pesimistas que están equivocados. Está motivado por la idea de sostenerse porque, si las cosas se van a dar, depende de mí. Está constantemente asistiendo a eventos y conferencias de networking o buscando nuevos eventos para asistir. Está manejando 2 o más negocios y buscando agregar más para tener múltiples flujos de ingresos, a pesar de que ninguno de los que opera está generando ganancias. Ha cambiado el enfoque del cliente que Dios le dio inicialmente para servirles exclusivamente a clientes de alta gama. Está lanzando nuevos productos y servicios que no están en sintonía con la misión o visión de su negocio. Para ser claros, estos son ejemplos que pueden servir como señales, pero no es una lista exhaustiva. Ni estoy diciendo que cada uno de estos ejemplos sea una señal 100% garantizada de un trabajo agobiante. Si se sintió a la defensiva con cualquiera de estas señales, quiero que la deje a un lado por ahora y que permita que el Espíritu Santo le hable a su corazón, revelándole lo que necesita oír de su parte a través de lo que he compartido. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego, escriba las respuestas que recibió. ¿De qué formas estoy trabajando agobiantemente en mi negocio y confiando en mi propia fuerza? Puede que solo haya identificado 1 o 2 formas en las que está confiando en su fuerza, o quizá haya identificado varias. En cualquier caso, le espera algo muchísimo más grande. En los próximos capítulos, vamos a explorar los beneficios sobrenaturales de la gracia en su negocio, para que pueda poner el ajetreo y el trabajo agobiante a los pies de Jesús y recibir lo mejor de Él. 2. Ritmo y descanso. En Mateo 11, 28-30, las Escrituras dicen que Jesús nos ofrece una vida en Él y dirigida por Él,
a cambio de la pesada carga de culpa, vergüenza y doctrinas religiosas. Nos ofrece descanso para nuestras almas y un nuevo reino de rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nunca olvidaré la primera vez que escuché a mi pastor compartir la traducción de Mateo 11, 28-30 de The Message durante un sermón. Estaba familiarizada con el lenguaje de Jesús, en el que decía que su yugo era fácil y su carga era ligera. Sin embargo, la traducción de The Message me ofreció elementos adicionales sobre el don de la gracia de Dios. Dice así: ¿estás cansado, desgastado, exhausto de la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo, mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te voy a poner nada pesado o que no se ajuste a ti. Únete a mí y aprenderás a vivir libre y ligeramente. El sermón no tenía nada que ver con los negocios, pero el Espíritu Santo me iluminó la conexión con estos de inmediato y se convirtió en un versículo de trabajo clave para mí. Al igual que las personas que tienen versículos de vida que les sirven como algo personal y con frecuencia hacen referencia a las Escrituras. Piense en este pasaje de las Escrituras desde un contexto empresarial. Si usted está cansado y agotado, significa que está trabajando con su propia fuerza, en lugar de permitir que la fuerza de Dios se haga perfecta en su debilidad, en su negocio. Jesús le hace esta oferta: asóciese a Él en su vida y su trabajo, y Él será su maestro y le mostrará cómo trabajar desde el descanso, libre y ligeramente, en un ritmo de gracia no forzado. El ritmo proviene de la palabra griega ritmos, que significa flujo o movimiento medido. Si el ritmo no es forzado, simplemente significa que no es obligado ni impuesto, sino que es un flujo natural. Y como estamos hablando de la gracia de Dios, es un flujo sobrenatural. En resumen, cuando usted se asocia, permanece con Jesús, Él le enseña a fluir sobrenaturalmente en su negocio. Ese es uno de los dones más hermosos de la gracia. Si asociarse o permanecer con Jesús es el requisito previo para aprender a fluir sobrenaturalmente en su negocio, la siguiente pregunta debe ser: ¿cómo me asocio y permanezco con Jesús? La respuesta está en la intimidad con Él. Se trata de mantener una línea de conversación bidireccional en la que usted le permita hablarle a través de su palabra y del Espíritu Santo. La respuesta también está en trabajar desde su descanso. Cuando estamos hablando del descanso de Dios, no estamos hablando de las definiciones del diccionario. No estamos hablando de una necesidad de relajación física refrescante, de unas vacaciones o de un periodo de inactividad. El descanso es una conciencia. Es una conciencia continua de la presencia de un Dios inmutable y todopoderoso en su vida. No es algo por lo que usted tenga que esforzarse. Como el descanso es una conciencia de la presencia de Dios, es simplemente algo de lo cual usted se da cuenta y lo hace despertar. El descanso no es algo que se adquiera, sino algo a lo que se accede, y reside en su interior porque usted es uno con Cristo, y no hay distancia entre ustedes. Ver Juan 15:4 y Colosenses 1:27 como prueba. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego escriba las respuestas que recibió. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en mi negocio si me asocio constantemente con el flujo sobrenatural que me brinda la gracia de Dios? Trabaje con ritmo y descanso. Trabajar en el flujo sobrenatural y el descanso de Dios no es igual para todos, porque su negocio, su ADN espiritual y su relación con Dios son exclusivamente suyos, y sus instrucciones para usted están hechas a su medida. Debido a eso, es difícil ofrecer una guía precisa de cómo hacerlo. Sin embargo, hay principios básicos que le ayudarán a descubrir su camino personal para mantener un flujo sobrenatural con Él. Reúnase con Dios regularmente.
Las reuniones más importantes que puede tener en su negocio son las que tiene con Dios. No se trata de tener una rutina religiosa seca, sino más bien de cultivar y mantener la intimidad con el Padre, con Jesús, el amante de su alma, y con el Espíritu Santo. La duración de la reunión y la forma en que usted decida llevarla dependen completamente de usted, pero sepa que cualquier tiempo que le dedique será de gran provecho. Darle a Dios los primeros frutos de su día laboral, es decir, dedicarle tiempo antes de hacer cualquier trabajo en absoluto, es transformador, y vale la pena levantarse antes de lo habitual con el fin de ponerse a su disposición durante los momentos tranquilos y silenciosos de la mañana. Evite las distracciones de la televisión matutina, las redes sociales o el correo electrónico para que pueda meditar sobre la bondad de Dios y escucharlo. He tenido el placer de ser mentora de varias emprendedoras, entre ellas Tiffany Elder, CEO de Kingdom Culture Consulting. Ella me compartió que el Espíritu Santo le enseñó la importancia de agradecerle a Dios antes de ofrecerle sus planes de negocios. En lugar de someterle primero sus planes a Dios y pedirle que los bendijera, un día se sentó ante Él y decidió comenzar agradeciéndole. Puse el Salmo 32:8 en la parte superior del papel. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Y luego escribí más de 2 páginas con cosas por las cuales estuviera agradecida, lo que me viniera a la mente. Luego de escribir todos los motivos de gratitud que albergaba en su corazón, Tiffany recibió una descarga con instrucciones específicas acerca de aquellos a quienes debería servirles con su negocio, así como las soluciones que les daría. Fue un cambio en su negocio y una respuesta a sus oraciones. Fue una reunión de negocios con Dios y duró menos de 1 hora. La mayor parte del tiempo fue dedicada a la gratitud y 5 minutos más a capturar la estrategia. En el pasado me sentaba y esperaba instrucciones, pero lo que aprendí es que mientras esperas estrategias y planes, simplemente vale la pena agradecer. Tiffany reconoce que no todas las reuniones de negocios con Dios producen el mismo tipo de descargas. Sin embargo, mantiene un corazón expectante sabiendo que todo lo que Dios hable será justamente lo que se necesite en ese momento. En mi caso, no tengo una rutina específica o algún periodo determinado de tiempo cuando me reúno con Dios. Mis reuniones de negocios pueden estar llenas de adoración y gratitud, con música de alabanza de fondo. Otras veces le pido específicamente sabiduría y claridad con respecto a las oportunidades que me esperan y a las decisiones que debo tomar. A veces simplemente oro por aquellos a quienes sirvo, por mi equipo y por personas específicas que el Señor me pone en el corazón. Con frecuencia escribo en mi diario, medito en las Escrituras, declaro sus promesas o simplemente fijo mis pensamientos en Él. Mis reuniones de negocios son una combinación de algunos de los aspectos anteriores o de todos. Lo bello de hacer negocios en sociedad con Dios es que usted puede llevar a cabo reuniones cuando quiera y con la frecuencia que desee. Él siempre está disponible y nunca llega tarde. Recuerde que el flujo sobrenatural en su negocio ocurre cuando usted se asocia con Jesús. Así que no sienta que está obligado a tener una reunión con Dios una vez al día. Mantenga la conversación a lo largo de sus días laborales y también tenga un día de reposo personal con regularidad en el que se desconecte y la única actividad relacionada con los negocios que lleve a cabo sea pasar tiempo con Dios. Haga planes, pero sea flexible. Proverbios 16, 1-3 dice: Del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo que dicen las Escrituras es que usted tiene libertad de pensamiento y libre albedrío para hacer planes, pero la respuesta y el éxito está en la acogida de Dios a esos planes. Él puede dirigirlos, guiarlos y redireccionarlos, y con frecuencia lo hace. Por eso es importante saber escuchar y ser flexibles. Comprométale, transfiérale las cargas de sus actividades comerciales al Señor y confiéselas. Al hacer esto, la Biblia dice que sus pensamientos, intención, imaginación y planes serán afirmados,
o arreglados, ordenados y perfeccionados por Dios. Usted tendrá la mente de Cristo y estará en sintonía con su voluntad para su negocio. No puede haber nada mejor. No puedo dejar de insistir en el poder de asumir su libertad de pensamiento. Es muy común que los emprendedores del reino se estanquen en el análisis excesivo y en el miedo, molerse la mente, debido a que los preocupa si los planes de sus corazones están en la voluntad de Dios. En Salmos 37:4, la Biblia nos dice que cuando nos deleitamos en el Señor, Él nos da los deseos de nuestros corazones. Sin embargo, el significado de este pasaje de las Escrituras a menudo se malinterpreta para tratar de decir que Dios nos dará lo que queramos. Cabe resaltar, desde luego, que eso no es lo que significa realmente. Hagamos un estudio bíblico rápido. La raíz hebrea de la palabra deleite es anag, que significa ser delicado y flexible. La palabra dar tiene la raíz hebrea natán, que se traduce en varias palabras, entre las que se encuentran fijar, poner, asignar y designar. Y por último, la raíz de la palabra deseos es mishalah, que significa solicitud y petición. Desde esta perspectiva, podemos observar que Salmos 34:7 significa que cuando usted sea delicado y flexible en su relación con el Señor, Él pondrá las peticiones y oraciones secretas en su corazón. Esta revelación del corazón es muy importante, porque cuando usted entiende que Dios ha puesto esas peticiones y oraciones en su corazón, entonces se da cuenta de que sus pensamientos están alineados con su voluntad y puede avanzar con valentía y fe, haciendo los ajustes necesarios sobre la marcha. Sea diligente y tenga un espíritu expectante. Trabajar en el descanso de Dios no significa sentarse a no hacer nada. Como dice Santiago 2:17, la fe sin ninguna acción correspondiente es inútil. Para ser claros, no estoy hablando de llevar a cabo un trabajo agobiante, de matarse trabajando. Estoy hablando de ser reflexivo, de tener un espíritu de oración y de ser constante en su trabajo. Usted debe hacer algo con los planes que le ha presentado a Dios, con las ideas que tiene en su corazón, con las instrucciones que ha recibido. Y, mientras esté en ello, debe esperar a que Dios respire en esos planes y haga lo que solo Él puede hacer. Pida y espere recibir descargas, dirección estratégica y sabiduría piadosa. Cuando usted está trabajando en el descanso de Dios, todo lo que fluye de su negocio es el resultado del trabajo de Cristo en usted. Si ha tenido una idea descansando en su corazón por un tiempo y comienza a aparecer de nuevo en sus pensamientos o en sus sueños, comprométase. Rechace la timidez, acepte el espíritu de audacia que reside en su interior y póngase a trabajar. Con espíritu de oración tome medidas constantes dirigidas a esa idea para que pueda estar listo para lo que Dios le tiene preparado. La diligencia no solamente es necesaria para pasar de hacer muy poco o nada a actuar de manera coherente. También es necesaria para pasar de la complacencia a actuar de manera más audaz. Hay demasiados sueños dados por Dios que se estancan y mueren en zonas de confort y complacencia. Esos sueños cobrarán vida, al igual que usted, cuando tome medidas firmes para hacer movimientos más audaces en su negocio, mientras descansa en la bondad, provisión y fidelidad de Dios. Piense en lo que está pensando. Es importante renovar su mente diariamente. Y una de las formas de hacerlo es pensar en lo que está pensando y alinear sus pensamientos con la palabra de Dios. Una gran manera de lograrlo es recurriendo a Filipenses 4:8-9 como filtro. El pasaje dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Piense en todo eso. Lleve sus pensamientos a través del filtro. ¿Pasan? ¿Son verdaderos? ¿Reflejan los pensamientos de Dios? A veces sabrá la respuesta sumergiéndose en las Escrituras y permitiendo que el Espíritu Santo ilumine la palabra en su corazón. Otras veces,
El Espíritu Santo le traerá la palabra. Si el pensamiento no pasa los filtros, no salga corriendo a toda velocidad con él. Manténgalo cautivo. Apréselo y entrégueselo a Dios, pidiéndole que lo reemplace por sus pensamientos. Duerma bien. Usted no puede dejar de dormir si desea experimentar lo mejor de Dios en su negocio. Por el contrario, ¿qué mejor que disfrutar de su presencia y su sabia bendición mientras duerme en la noche? Echémosle un vistazo a Proverbios 3, 21-24. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ahora veamos Salmos 127:2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Lo que se observa a través de estas escrituras es que seguir la sabiduría de Dios, que se encuentra en su palabra y por medio de su espíritu, nos lleva a tener un sueño grato, y que es inútil, incluso engañoso, trabajar sin parar en su negocio y no dormir. No importa si la razón por la que no está durmiendo es porque le apasiona el trabajo que está haciendo o porque está estresado por los asuntos de la vida o las complicaciones de su negocio. De cualquier manera, no dormir significa no acceder a la bendición que usted, como hijo amado de Dios, recibe por medio de su gracia durante la noche. Muchas veces le he pedido a Dios una solución antes de ir a dormir y he tenido un sueño o me he despertado a la mañana siguiente con una nueva visión del Espíritu Santo. He tenido sueños que me revelan estrategias y planes para el trabajo que hacemos con Kingdom Driven Entrepreneur, como ministerio y negocio. Recuerdo la historia de mi amiga Jamie Cross, fundadora de MIG Soap and Body Company, quien dejó atrás su carrera bancaria corporativa para quedarse en casa con su recién nacido y le pidió a Dios que le mostrara una idea de miles de millones de dólares que le permitiera servirle a la gente y mantener a su familia. 2 semanas más tarde, a través de un sueño, Dios le mostró un plan de negocios y luego, por medio de su gracia, le dio la capacidad de consumir y procesar un gran volumen de información científica completamente ajena a ella para crear productos curativos naturales. Hoy en día, tiene un negocio próspero que está creciendo rápidamente, tanto en impacto como en rentabilidad. Crea y espere que Dios le imparta estrategias, soluciones, ideas creativas y sueños proféticos mientras lo refresca y lo restaura a través del sueño. Espere recibir consejos divinos del Espíritu Santo. Este es el corazón que Dios, su CEO y socio comercial supremo, tiene para usted. Pida y recibirá. Rechace la ansiedad totalmente. La ansiedad no es un fruto del Espíritu y no es su porción. Con el fin de mantenerse trabajando en el flujo del Espíritu, cuando se sienta ansioso por algo que está sucediendo o que tal vez no sucede en su negocio, deje lo que está haciendo. Su remedio para ese momento se encuentra en Salmos 46:10, donde dice: Estad quietos y sabed que soy Dios. En la traducción de The Passion dice: Deja tu ansiedad, permanece en silencio y detén tu esfuerzo, y verás que yo soy Dios. Yo soy el Dios de todas las naciones, y seré exaltado en toda la tierra. ¿No es eso magnífico? Dice que guarde silencio y detenga su esfuerzo, y entonces verá que Él es Dios. Me encanta cómo mi amiga Andy Mason, autora de God with You at Work, habla de la ansiedad. Dice: la ansiedad es evidencia de un reino inferior. Es una invitación a una mayor intimidad con Dios. Puedo decirle por experiencia personal que esto funciona. Acepto la invitación de Dios a tener una mayor intimidad en el momento y me quedo callada para poder ver. Una vez hago esto, puedo acceder a su sabiduría y o pasar a la siguiente tarea. Es hermoso e inspirador asociarme con Abba, Dios Padre, que me ama sin medida. Conoce mi finalidad desde el principio y ha prometido poner las cosas en orden para siempre. ¿Usted también tiene acceso a la paz de Dios,
encomendándole por medio de la oración cualquier asunto que le cause ansiedad. Uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras es Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas son las promesas de Dios y son para usted. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego escriba la respuesta que recibió. ¿En cuál de estos principios básicos debo centrarme para poder disfrutar de los ritmos no forzados de tu gracia mientras trabajo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar o el cambio inmediato que debo hacer con respecto a esto? Testimonio. Confesiones de una adicta al trabajo redimida. Mi amiga Shelley Hitz es una autora prolífica y dueña consumada de negocios, con un corazón para el avance del reino a través del trabajo que hace en el mercado. Esta es la historia de cómo reemplazó el trabajo agobiante por el de la gracia de Dios. Soy una adicta al trabajo redimida. Lo sabía desde hace años y sin embargo no podía liberarme. Intenté modificar el comportamiento, establecer límites e implementar varias estrategias. Sin embargo, solo duraba un tiempo y luego volvía a lo mismo. Finalmente llegué al límite, así que hice algo drástico. Me tomé unas vacaciones de 5 semanas de mi negocio y dediqué los últimos 7 días a una desintoxicación tecnológica. Por primera vez en mi vida me desconecté completamente de mi computador y mi teléfono, sin correo electrónico, mensajes de texto ni redes sociales. Descubrí que el mundo no se desmorona si me tomo unos días. Yo pensaba que era indispensable y que no podía alejarme del correo electrónico ni de mis responsabilidades comerciales en las redes sociales. Dios me mostró que podía. Puse un mensaje de vacaciones en mi correo electrónico. Mi asistente virtual envió al correo electrónico de mi esposo solo un email urgente que necesitaba responder en toda la semana. Por otra parte, mi equipo se encargó de manejar mi grupo de Facebook, The Author Audience Academy, y yo les comuniqué a mis miembros que estaría desconectada durante una semana. A veces lo que parece imposible se vuelve posible. Al no poder enviar mensajes de texto ni pasar tiempo en las redes sociales, comencé a aprender a hablar constantemente con el Señor. Algo similar a lo que menciona la Biblia acerca de orar continuamente. Sin embargo, mi vida de oración se había reducido a ciertas horas del día, en lugar de tener un flujo de conversación entre mi papá, Dios Padre y yo. Siempre he sido decidida y he sentido la urgencia de hacer el trabajo de inmediato. Dios me había mostrado anteriormente que la voz que me impulsaba no era la suya, sino la del enemigo. Durante mi desintoxicación tecnológica de 7 días, me dio un nombre para ello, al igual que mucho más conocimiento respecto al tema. Se trata de mi impulso de esclavitud interno, y es lo que me ha llevado a la adicción al trabajo y a tratar de demostrarle algo a los demás durante años. Ahora, sin embargo, soy más consciente de mí misma. Estoy sintiendo y procesando mis emociones, en lugar de adormecerlas con una dosis rápida de redes sociales o de internet. Estoy escuchando al Señor de una manera más profunda otra vez. Durante mi desintoxicación adquirí más conocimiento y escuché más del Señor que en el transcurso del año anterior. Creé espacio y adopté una posición receptiva. En general, observo mi entorno de manera más detallada. Percibo y veo cosas que nunca había visto antes. La observación es una habilidad necesaria para la creatividad, especialmente en mi arte. Por lo tanto, esto me será de gran utilidad en muchos aspectos. Tengo más interés por la palabra y la oración. No me había sentido tan tranquila en años. Mis aguas fangosas y turbulentas se asentaron y ahora tengo claridad y paz. También siento como si mi mente se hubiera despejado de la niebla que tenía. He vuelto a orar para tener reuniones y he comenzado a buscarlas. El Señor me está usando en relaciones personales y he estado orando con personas en el momento por cosas difíciles que me han compartido. Y cuando ocurre esto, todos nos llenamos de aliento. ¿Cuál es mi aliento? Sacar tiempo para alejarme de la tecnología
y refugiarme en el verdadero silencio y la soledad. Le aconsejo que comience a practicar el día de reposo para desconectarse un día a la semana y permitir que Dios restaure su alma. He sido cristiana por más de 25 años y hasta ahora estoy admitiendo que nunca había practicado realmente el día de reposo. No sé por qué me tomó tanto tiempo, pero estoy agradecida por estar en esta nueva época de mi vida. Soy libre. Disfrute de su relación. Estos principios básicos le ayudarán a evitar idolatrar el trabajo duro y confundir su identidad por estar en su trabajo o por sus logros en comparación por estar en Jesucristo. Cuando los aplique, no permitirá que el trabajo agobiante lo haga perderse de las ideas de Dios, los pensamientos inspirados, las descargas, las advertencias y las correcciones que forman parte de los dones de su gracia empoderadora. Asociarse con el flujo sobrenatural de Dios y en su descanso es algo muy diferente al estilo de emprendimiento del mundo e incluso al camino de los cristianos en los negocios, pero es su camino y es el mejor. Por encima de todo, disfrute de su relación con Dios y nunca deje atrás la intimidad con Él para perseguir la visión que Él le puso en su corazón. Dios no solo es su CEO supremo y su socio de negocios, también es su amigo. En su palabra, Él dice que se acerque a Él y Él se acercará a usted. Dice que le revelará sus secretos porque usted es su amigo. Él ha entrado a su futuro y le ha preparado un camino. Hable con Él y hágalo con frecuencia. Escúchelo. Manténgase al tanto de Él, sueñe con Él, disfrute de la relación, porque entre más tiempo pase con Él y ceda ante Él, más se parecerá a Él y llevará su corazón al mundo que lo rodea. 3. Favor divino. El favor divino o sobrenatural es una demostración de la soberanía de Dios y de su bondad amorosa hacia sus hijos. Es una manifestación de bendición que está diseñada para ayudarlos a usted y a los demás a extender el reino de Dios en la tierra, un beneficio asombroso de trabajar por la gracia de Dios. El favor de Dios produce beneficios materiales y espirituales, trae influencia, nombramientos divinos, conexiones, ascensos, trato preferencial inusual por parte de la gente, avances repentinos, provisión financiera, redención de oportunidades perdidas. Todo esto no podría haberlo hecho usted solo, y es algo que finalmente glorificará a Dios ante los ojos de los demás y lo llevará a usted a tener una relación más cercana con Él. Con el favor divino, las cosas que normalmente le habría tomado 10 años hacer en su negocio, se lograrán en cuestión de meses. Se verá en reuniones importantes a las que usualmente no tendría las credenciales para asistir. Las cosas que de otra manera hubieran sido imposibles de repente son posibles. Sin lugar a duda, usted necesita el favor de Dios y el favor de los hombres que Él dirige para cumplir los sueños que Él ha puesto en su corazón para el mercado. Fíjese en la historia de Esther. El favor de Dios convirtió a esta joven judía en la reina de Persia durante una época en la que había un enorme complot para destruir a todos los judíos. El favor que recibió de Dios y el que Él orquestó a nombre suyo con los hombres, obtuvo el favor a la vista de todos los que la vieron. Combinado con su humildad, coraje y fe, la situaron en una posición para proteger a su pueblo del genocidio. Piensa en la historia de Moisés y los hijos de Israel. Dios les concedió el favor ante la mirada de los egipcios, y cuando los israelitas hicieron lo que Moisés les ordenó y les pidieron a los egipcios oro, plata y ropa antes de salir de Egipto, los egipcios voluntariamente les dieron lo que pidieron y se fueron con grandes riquezas. Recuerde la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos atormentados, pero el favor de Dios lo hizo prosperar en la casa de su amo Potifar. La Biblia dice que José tuvo éxito en todo lo que hizo, y cuando Potifar vio esto, lo puso a cargo de toda su familia y su hogar fue bendecido. Como si fuera poco, cuando José fue encarcelado, Dios le concedió el favor del guardia de la prisión, y a través de su habilidad dada por Dios para interpretar los sueños, terminó en el palacio del faraón.
La historia continúa y a lo largo de esta el favor de Dios y la bondad amorosa son evidentes, no solo para José individualmente, sino también para aquellos dentro de la esfera de influencia en la que Dios lo situó. ¿Qué hay de Jesucristo? En Lucas 2:52, la Biblia dice que el propio Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Ya hablaremos de eso. Cuando Dios lo sitúa a usted en una posición favorecida, le da la influencia para ser una bendición para las personas que lo rodean. Usted es bendecido con el poder de prosperar para bendecir a los demás. Sin lugar a duda, es posible ganar el favor de los hombres y la influencia con su propia fuerza. De hecho, How to Win Friends and Influence People, Cómo ganar amigos e influenciar personas, de Dale Carnegie, es uno de los libros de autoayuda más vendidos de todos los tiempos y ha sido leído por millones de emprendedores de todo el mundo desde que se publicó en la década de 1930. El texto está lleno de ideas y principios que aumentarán su favor e influencia con las personas. Estas son buenas prácticas, pero muchos emprendedores se detienen en el favor natural que se debe ganar. La invitación que Dios le está ofreciendo es avivar una expectativa segura de algo mucho más poderoso que el favor natural que se gana y se mantiene por su cuenta. Lo está invitando a experimentar un favor divino en su negocio, un favor orquestado por Él. Recibir el favor divino. Recibir el favor de Dios involucra un elemento fundamental de su soberanía. Él puede hacer lo que quiera, por quien quiera y cuando quiera. Usted no recibe su favor porque sea alguien maravilloso, sino porque Dios lo es. Sin embargo, es muy probable que usted vea que el favor divino se manifiesta en su vida cuando está alineado con los propósitos del Señor. La Biblia nos da una idea de cómo recibimos el favor a los ojos de Dios. 1. Viviendo una vida de misericordia y verdad, según Proverbios 3:4. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué significa atarlas alrededor de su cuello y escribirlas en su corazón? Significa permitir que estas cualidades sean la actitud de su corazón y expresarlas a través de sus acciones ante las personas que lo rodean, incluidas aquellas con quienes se topa en el trabajo que hace en el mercado. Significa permitir que el Espíritu Santo lo cambie a usted a imagen de Dios a medida que lo conoce más profundamente a Él. Al hacer esto, usted se gana el favor de Dios y un buen nombre ante sus ojos. 2. Caminando intachable a su lado, según Salmos 84:11. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Usted puede pensar que eso suena imposible, y no es el único que piensa así. Tuve una reacción similar cuando leí este pasaje de las Escrituras por primera vez, y supe que iba a necesitar profundizar para entender su significado y cómo aplicarlo de manera práctica en mi vida y mi negocio. La palabra hebrea para intachable es tamim, y significa recto, íntegro, completo, sin mancha y perfecto. Al mirar algunos de los otros pasajes de las Escrituras que usan esta misma palabra hebrea, por ejemplo, Josué 24:14, Jueces 9:16, Jueces 9:19, Proverbios 11:5, podemos entender mejor lo que significa caminar intachablemente ante Dios. Caminar sin tacha significa servir, tanto a Dios como a los demás con sinceridad y verdad. Esto es posible porque Dios perfecciona nuestro camino, armándonos con fuerza. Salmos 18:32. Y con el poder del Espíritu Santo para que tengamos todo lo que necesitamos para la vida y la santidad. Segunda carta de Pedro 1:3. 3. Escuchando y prestando atención a las instrucciones de Dios según Proverbios 8:33-35. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden.
Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Dios está otorgándoles su favor, abriéndoles las puertas y elevando a las personas que han aceptado el llamado a ministrar, no solo con palabras, sino a través de su trabajo y su vida diaria. Está buscando emprendedores que sueñen con Él y cuyos corazones lo busquen genuinamente. Testimonio. La panadería construida por Jesús. Me encanta la historia de mi amiga Alicia Boye Hammond, dueña y gerente de The Laughing Place Bakery en Gladstone, Missouri. Su transición de una panadería casera a la panadería de sus sueños, completamente libre de deudas, es un increíble testimonio del favor sobrenatural de Dios. Mientras que la mayoría de los dueños de negocios construyen un negocio físico con ayuda de préstamos comerciales, Alicia quería experimentar lo mejor de Dios, manteniéndose en la fe con el fin de hacer crecer su negocio sin ninguna deuda. Esta es su historia y la compartió en el libro The Kingdom Driven Entrepreneurs, Guide to Debt-Free Business. Personalmente puedo dar fe del hecho de que Dios nos prepara un camino si tan solo lo permitimos. Nos concederá el favor en lugares donde no hay explicación para donde ni siquiera lo merecemos. Al trabajar con el ayuntamiento de la comunidad en la que construí la panadería, me enfrenté con otros 3 negocios por la oportunidad de recibir el contrato de arrendamiento del espacio. Aunque yo no estaba aportándole nada a la empresa a nivel financiero y con seguridad los otros negocios habían obtenido financiamiento y préstamos comerciales para pequeñas empresas, Dios me concedió el favor con los que tomaron la decisión y finalmente me otorgaron el contrato de arrendamiento. Más tarde en el proceso, mientras me reunía con un representante de la ciudad y el arquitecto que había creado un diseño para la construcción de mi espacio, tuve otro momento milagroso de favor y gracia. Para obtener el escaparate de mi panadería tuve que hacerle varias propuestas al ayuntamiento que, en última instancia, sería mi arrendador. Cuando comenzamos el proceso de mostrarles por qué éramos la mejor opción para ellos, mi marido y yo habíamos separado $6,000 de un bono que él había recibido del trabajo. Incluso ahora $6,000 podrían haber sido 6 millones para nosotros, así que esto fue algo grande. Sabíamos que Dios nos había dado esta bendición para construir su panadería. Pasé por varias rondas de propuestas y me sorprendió que hubiéramos sobrevivido a cada una, sabiendo muy bien que los otros candidatos estaban trayendo mucho más dinero a la mesa, préstamos comerciales para dar vida a sus proyectos. En un momento dado estaba a 2 días de sostener una reunión con el arquitecto con el que había trabajado para diseñar mi espacio y con un representante de la ciudad. Esta era una reunión que determinaría el costo necesario para construir mi visión. Me daría la oportunidad de decir si quería seguir con mi proyecto o si definitivamente no era para mí. Personalmente estaba mirando nuestra situación y cuestionando un poco a Dios. No entiendo lo que está pasando aquí, Dios. Todo se está desmoronando. Hay que arreglar 2 vehículos y una podadora. Necesito lentes nuevos, las chicas necesitan ropa, el bebé necesita pañales y las facturas aún no se han pagado. Todo porque he estado ahorrando estos $6,000 para una tienda que tal vez nunca vea la luz. Confío en ti, Dios, pero ¿qué hago? ¿Sabe lo que me dijo? Mi niña, nunca dije que el dinero fuera para tu tienda, que los problemas de hoy sean suficientes para hoy. Estoy segura de que pueda imaginar el miedo que sentí cuando me senté en la mesa de la cocina con las facturas en la mano. Debía ocuparme de lo que se estaba desmoronando en mi vida en ese momento. Pagué mis cuentas pensando que solo gastaría $1,000, pero al final de ese día había gastado hasta el último centavo de esos $6,000. No me quedaba nada e iba a tener que sentarme frente a una representante de la ciudad y decirle que había gastado los fondos que con tanta confianza había firmado dar como contribución. Al día siguiente llegué a la reunión con la confianza de haber actuado correctamente. Tenía mucha fe en que Dios haría conmigo exactamente lo que estaba en sus planes. Ciertamente Él no estaba sorprendido de que no tuviera ni un centavo, pero me temblaban las rodillas por lo que estaba a punto de hacer. Finalmente me senté en la mesa a escuchar al arquitecto estimar el costo de mi espacio.
Debido a mi ingenuidad e inexperiencia, no sabía que los $6,000, con los que ya no contaba, habrían sido apenas un grano de arena dentro del verdadero costo de la construcción de un espacio comercial. Quedé con el corazón estupefacto. Ok, Dios, siempre fue tuyo de todos modos. Tómalo si lo necesitas. Me volteé a mirar a la representante de la ciudad, y antes de poder mencionarle mi situación actual, ella procedió a establecer un plan de cómo se podía construir este espacio. Un plan que incluía un cronograma que me dio la oportunidad de responder con un rotundo sí a su siguiente pregunta. ¿Todavía estás interesada en seguir adelante en el proceso de selección? Nunca tuve la oportunidad de decirle que ya no tenía los $6,000 que había prometido. Fue todo lo que pude hacer para salir de esa reunión antes de que me comenzaran a brotar las lágrimas. Cuando le digo que Dios es fiel a la visión que le ha dado, lo digo en serio. Lo vivo a diario. Testimonio. Dios pulsa el botón de pausa. Otro testimonio divertido y convincente de Alicia demuestra cómo el favor de Dios redime sobrenaturalmente las oportunidades perdidas. Me escribió el siguiente mensaje pocas semanas antes de la inauguración de The Laughing Place Bakery. Me dieron de forma gratuita un mezclador Hobart de $3,000. No tenía tazón ni accesorios. Estaba muy emocionada porque pensé que podría encontrar el tazón y los accesorios y hacerle algunas reparaciones menores por menos de $500. Y ten en cuenta que no tengo ni un centavo. Pero válgame Dios. Encontré un tazón en una subasta hace unos días e hice una oferta. Alguien ofreció más de inmediato, pero algo me dijo que esperara hasta justo antes de que la subasta cerrara para hacer otra oferta. Pero pasemos a esta noche. La subasta estaba programada para cerrar a las 7:30 p.m. hora central. Trabajé todo el día y luego mudamos equipos a la tienda toda la tarde. Llegué a casa a las 7:40 p.m. hora central. Sorprendida y devastada, me di cuenta de que me había perdido el final de la subasta. Por alguna razón, curiosidad supongo, me conecté para ver por cuánto había perdido el tazón. Este tazón me costaría $410 si lo compraba nuevo. Cuando me conecté, vi los números rojos de la cuenta regresiva. Por alguna razón, Jesús, quedaban 14 minutos. No te engaño. Jesús detuvo el tiempo por mí. Hice una oferta y me puse a ver la cuenta regresiva de esos 14 minutos, actualizando constantemente la pantalla. Cuando la subasta terminó, a las 7:30 p.m. hora central, mi teléfono, mi iPad y los relojes de la casa marcaban las 7:54 p.m. Ahora soy la orgullosa propietaria de un tazón Hobart de $410 por el que solo pagué $17,50. Aplicación. Sueñe con Dios. Tómese 30 minutos y sueñe con Dios respecto a su negocio. ¿Qué cosas desea que sucedan en su negocio o a través de él que requieran favor divino para hacerse realidad? Crecer en favor divino. Antes mencioné que el propio Jesucristo creció en favor con Dios y con los hombres. Según la primera de Samuel 2:26, ocurrió lo mismo con Samuel. Creo que es importante resaltar eso, porque significa que a todos se nos da una medida de favor y que la medida se puede aumentar. Todo esto es posible por la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puede crecer usted en favor trabajando por la gracia de Dios en lugar de trabajar de manera agobiante? En la parábola de los talentos, Jesús ilustró el poder de la administración adecuada. La fidelidad sobre lo que se nos ha dado nos hace responsables de más. Este mismo principio se aplica a la medida del favor que se nos da. El primer paso es aceptar el favor que Dios nos ha dado. Esto puede sonar ridículo, pero hay que decirlo, porque no todo el mundo lo hace. Algunos rechazan el favor que Dios les ha concedido porque no se sienten dignos de él. El favor no se trata de usted y no tiene nada que ver con su valor. Se trata de la misión que Dios tiene para su vida. Recuerde que Dios utiliza personas imperfectas e inesperadas para lograr cosas extraordinarias. Todo lo que Él necesita es un corazón entregado y dispuesto. Usted no solo debe aceptar la medida de favor que Dios le ha dado, sino que tiene que hacer algo con ella para que crezca. Cuando Dios le abra la puerta, entre y siga buscando su rostro mientras navega.
¿Despejó Dios el camino y abrió una puerta para que tuviera una reunión con alguien que puede agilizar lo que está haciendo en sus negocios? Asegúrese de prepararse para la reunión y de llegar a tiempo, temprano. ¿Lo animó el Espíritu Santo a presentar una propuesta para un proyecto que parece imposible de conseguir? Envíela. Es muy importante estar de acuerdo con el favor que se le ha concedido y administrarlo con un espíritu de gratitud y expectativa. Cuando lo haga, observe cómo aumenta su favor. El favor creciente de Dios no solo aplica para las cosas que necesita en su negocio, sino también para los deseos de su corazón. Puede que usted no necesite tener el mejor equipo de audio que haya visto para su producción de medios, ni las mejores sillas ergonómicas para que usted y sus clientes se sienten en su oficina. Pero Dios en su bondad se deleita en hacer posible que usted tenga esto de todos modos. Cuando Kingdom Driven LLC estaba comenzando, mi hija derramó un vaso entero de agua en mi MacBook accidentalmente y lo dañó. Nunca es un buen momento para que un computador portátil de $1,200 se eche a perder. Pero el momento definitivamente no era el ideal y no había dinero para reemplazarlo, ya que había puesto en pausa mis actividades comerciales para centrarme en el trabajo que Dios me había asignado en Kingdom Driven Entrepreneur. Podría haber comprado un nuevo portátil por unos cientos de dólares, pero el deseo de mi corazón era reemplazarlo por otro MacBook. Le pedí a Dios una solución y me dio el nombre de una amiga y compañera de negocios. Me dijo que si le pedía a ella que me comprara un MacBook, ella lo haría con gusto. Me instruyó específicamente que simplemente se lo pidiera, sin ofrecer todos los detalles de por qué se lo estaba pidiendo. Para ser honesta, me incomodaba mucho la idea de pedirle a mi amiga que me comprara algo tan significativo. ¿Qué pensaría de mí cuando se lo pidiera? Era cuestión de orgullo, lo reconocí como tal, y después de llorar bastante, finalmente decidí llamarla. Dios abrió la puerta y mi amiga no solo me dijo que sí sin dudarlo, sino que me agradeció la oportunidad de hacerlo y me dio la opción de elegir cualquier modelo de MacBook que quisiera. Por la gracia de Dios y la generosidad de mi amiga, un flamante MacBook Pro llegó a mi puerta 3 días después. No solo se reemplazó mi portátil, sino que se actualizó, porque Dios es muy bueno y yo estuve dispuesta a dejar atrás la falsa humildad, orgullo egocéntrico, y administrar el favor con el que Él me había bendecido. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego, escriba las respuestas que recibió. ¿Estoy administrando adecuadamente el favor que me has dado? Si no, ¿cuáles son los siguientes pasos que debo dar para estar de acuerdo con la medida del favor que me has dado? Favor de Dios y ascenso versus ascenso por cuenta propia en los negocios. Parte de trabajar por la gracia de Dios, en lugar de hacerlo de manera agobiante, es reconocer que Dios es su promotor principal y que usted no necesita ascender por su cuenta. Desde luego, usted puede forzar las cosas trabajando sin descanso, y eso puede llevarlo a ascender y a tener un aumento. Sin embargo, experimentar lo mejor de Dios significa permitir que el ascenso provenga del Señor a su debido tiempo. Lo que usted crea a la fuerza a través de su trabajo agobiante, tendrá que mantenerlo. Esto lleva fácilmente al estrés, al orgullo y a la destrucción en diversos aspectos de su vida. Dios no se glorifica con eso, y usted retrasa, o peor aún, no recibe lo mejor de Él, lo cual excede todo lo que pueda pedir, pensar o incluso imaginar. Por otro lado, cuando Dios lo favorezca y lo ascienda, Él lo sostendrá. Y no solo eso, también hará brillar la luz y obligará a otros a involucrarse en su prosperidad. Su tarea es trabajar con excelencia y diligencia, como el Señor, sembrando semillas a medida que Él lo orienta. Esas semillas quedan sembradas y darán buenos frutos. Él lo ascenderá y también aumentará sus ingresos. Las Escrituras nos dicen lo siguiente: exaltar significa elevar o levantar. Dios es el juez y es quien nos exalta. Salmos 75, 6, 7. Quien se exalte a sí mismo será humillado, pero quien se humille será exaltado. Mateo 23, 12. Dios tiene un momento y un tiempo adecuados.
un debido tiempo cuando exalta a los humildes. Primera de Pedro 5, 5, 7. No estoy diciendo que no deba sembrar semillas para oportunidades que le den visibilidad a usted o a su negocio. Tampoco estoy diciendo que no deba hablar de usted, de cómo sirve ni de cómo otros se han beneficiado de los productos y servicios que ofrece. Lo que estoy diciendo es que, mientras sea diligente en los negocios, sirva a los demás para la gloria de Dios y se asocie con Él. Va a estar preparado y posicionado para un tipo de ascenso que solo Dios puede darle. Él le presentará oportunidades, le concederá favor, lo hará crecer, le abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar y le entregará las llaves. Usted no tiene que buscar contratos con clientes que no estén alineados con sus valores, simplemente porque ellos le den una buena imagen a su portafolio y lo exalten ante los ojos de los demás. No es necesario que destruya su competencia en público o en privado para que su negocio se vea mejor. Su negocio tampoco debe operar los 7 días de la semana para ser competitivo en su industria, cuando Dios lo está llevando a operar menos días. Chick-fil-A genera más ingresos por restaurante que cualquier cadena de comida rápida y cierra los domingos con el fin de honrar a Dios y a la familia. Siempre que sienta la necesidad de forzar las cosas en lugar de fluir con Dios, recuerde que se le ha dado la solución para lidiar con eso. Ríndase ante el inmenso poder de Dios, entregándole todas sus preocupaciones a Él. Cuando lo haga, Él lo ascenderá y aumentará su territorio e influencia en su momento perfecto, que siempre es mejor que el suyo. Prepárese para experimentar el favor divino en su negocio. El deseo del corazón de Dios es ver el reino avanzado a través del mercado para que Jesús reciba la herencia de las personas y las naciones por las que sacrificó su vida. Él no se detendrá ante nada para asegurarse de que aquellos que sean lo suficientemente valientes como para caminar en las aguas profundas y asociarse con Él tengan acceso a los recursos del cielo para llevar a cabo esta misión. 4. La suficiencia de la gracia. Trabajar por la gracia de Dios no significa que no vaya a haber dificultades. Sin duda, usted experimentará pruebas y circunstancias indeseables en su negocio, pero es aquí donde aparece la gracia. La gracia es el empoderamiento que le permite hacer con éxito lo que Dios lo ha llamado a hacer. Esta gracia no solo le ofrece un estilo de vida de ritmo, descanso y favor divino no forzado, sino que, según Dios, su gracia le ofrece la solución a las dificultades que enfrenta en su camino empresarial. En 2 de Corintios 12, 8-9, el apóstol Pablo compartió que cuando le suplicó a Dios y le pidió 3 veces que le sacara la espina de su carne, su respuesta fue: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad». En el versículo 10, Pablo continúa describiendo algunas de las debilidades que encontró: insultos, sufrimiento, persecuciones y dificultades. Dios dice que su poder transformador se completa en toda nuestra debilidad. Y eso es una noticia extraordinaria. Personalmente me di cuenta de esta realidad durante mi propio recorrido, cuando mi esposo Phil y yo tuvimos que vender nuestra casa para evitar una ejecución hipotecaria en una época de dificultades económicas. Ninguno de los dos tenía trabajo y éramos nuevos en este recorrido de crecer como una familia empresarial a tiempo completo con la orientación del Espíritu Santo. Tener que vender la casa no fue la parte difícil para nosotros. De hecho, hubo mucha evidencia de que la mano de Dios y su favor estuvieron presentes en cada paso que dimos durante el corto proceso de venta. El problema era que no sabíamos dónde iba a vivir nuestra familia de 4 miembros en aquel entonces. Nos alojamos en hoteles por unas semanas, mientras orábamos para dar nuestro siguiente paso y buscábamos un lugar para nuestra familia. Una noche me desperté y miré el reloj de la habitación del hotel. Era un poco más de la 1 a.m. De repente la habitación se me hizo estrecha y me costaba respirar. Me senté en la cama con la esperanza de controlar mi respiración, pero en su lugar, una intensa oleada de ansiedad se apoderó de mí. Empujé a mi marido para despertarlo y decirle lo que estaba sintiendo. Me dijo que me vistiera y que saliéramos de la habitación a dar un paseo.
Por primera vez durante esta aventura alocada y frenética con Dios, las circunstancias que me rodeaban me abrumaron por completo. Salimos del hotel y aunque la brisa fresca era refrescante, todavía me costaba mucho respirar. Phil estaba callado y me tomó de la mano mientras guiaba el camino durante nuestro paseo. Yo era muy consciente de que con cada respiración lenta y profunda, Dios estaba respirando por mí. No me quedaba nada, pero aún así, Él lo tenía todo. Pronto pude respirar de nuevo y estaba tan agradecida que empecé a cantar. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es poderoso. Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos. Sofonías 3:17. Versión Reina Valera actualizada 2015. Comencé a llorar al sentir a mi padre respondiéndome en cantos. En ese momento supe que todo iba a estar bien. Me sentí profundamente amada, intensamente protegida y muy bien provista. La gente a menudo dice que Dios no nos da más de lo que podemos manejar, pero la verdad es que la aventura de hacer crecer un negocio impulsado por el reino es mucho más de lo que uno puede manejar, aunque para Él no hay imposibles. Su capacidad de soportar, perseverar y luego prosperar es el fruto manifiesto de la gracia de Dios que descansa en su vida. Tendrá paz en medio de un aparente caos y gozo en medio de niveles desconocidos de penurias o críticas. Otros se desmoronarían con la presión, se rendirían y renunciarían, pero usted no. Y es debido a esa gracia especial de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Una vez escuché a William Paul Young, autor de la exitosa novela The Shack, decir: tenemos que aprender a vivir dentro de la gracia de un solo día únicamente. Estamos diseñados para ser el niño, para vivir dentro de la gracia de un día y lidiar con lo que tenemos ante nosotros. Cuando aprendamos a hacer eso, siempre será suficiente. Escuche eso otra vez. Haga una pausa por un momento y deje que esas palabras se asienten en su espíritu. Vivir dentro de la gracia de un solo día. Así es como experimentamos la suficiencia de la gracia de Dios. Realmente es suficiente. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego, escriba las respuestas que recibió. ¿Qué significa para mí vivir dentro de la gracia de un solo día? 5. ¿Y ahora qué? Si usted trabaja duro durante mucho tiempo, obtendrá resultados en su negocio. Sin lugar a duda, usted puede alcanzar el éxito empresarial según los estándares del mundo con su propia fuerza, la cual requiere esfuerzo y un trabajo excesivo. Incluso, durante el proceso, usted puede gritarle al mundo que la gloria es para Dios y darle crédito a Jesucristo por los resultados de su propio trabajo. Por otro lado, usted puede aceptar la invitación que tiene ante usted para adoptar una nueva norma, una que busca lo mejor de Dios, da fe de su increíble gracia y, en última instancia, tiene un mayor impacto en el reino. Es hora de tomar una decisión con lo que el Espíritu Santo le ha revelado respecto a su enfoque actual de cómo hacer negocios, a lo mejor de él para usted y a cualquier brecha que exista entre los dos. Recuerde las palabras que el Espíritu Santo me compartió. En los negocios, muchos creyentes idolatran el trabajo duro. Lo exaltan incluso por encima de la presencia de Dios. Si así es como ha estado manejando su negocio, puede arrepentirse ahora. En otras palabras, puede cambiar de opinión y cambiar sus acciones. No está muy lejos de los caminos trillados. Dios está con usted y está ansioso por involucrarlo y mostrarle cosas que lo sorprenderán. Su negocio puede servir como una señal y un milagro lleno de gracia y poder. No solo puede servir como señal para los incrédulos, sino también para aquellos creyentes que Dios está llamando a un lugar más alto y a una relación más grande con Él. Tomar esta decisión de caminar en aguas más profundas requiere valor, pero vale la pena. Prepare su corazón para tratar con los ingenuos,
incluidos los hermanos y hermanas en Cristo que no lo entienden. Incluso puede haber propietarios de negocios con empresas prósperas que piensen que usted está loco, porque esta no es la forma en que ellos lograron el éxito. También estará inundado de mensajes que contradicen los de este audiolibro, e incluso puede empezar a pensar que los demás tienen razón y que en realidad usted está loco. Lo animo a seguir el rumbo y a ser sensible al liderazgo del Espíritu Santo. Tal vez usted ya esté trabajando por la gracia de Dios en lugar de hacerlo de manera agobiante, y este audiolibro le haya servido principalmente como una confirmación. Si es así, quiero animarlo a profundizar aún más y a permitir que Dios lo siga haciendo madurar y crecer en gracia. La segunda de Pedro 1, 2, 3 dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en su conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Crecer en conocimiento se logra aplicando lo que usted ha escuchado y visto del Espíritu Santo, ofreciendo testimonios innegables y sabiduría espiritual. A medida que aumente su verdadero conocimiento de Dios, Él le multiplicará su gracia. Identifique un área de desarrollo que le ayude a crecer en intimidad con su Padre mientras se asocia mejor con su gracia en su negocio. Aplicación. Pregúntele al Espíritu Santo. Tómese unos minutos y hágale al Espíritu Santo la siguiente pregunta. Luego escriba las respuestas que recibe. ¿De qué otra manera puedo usar la información presentada en este audiolibro y lo que me has revelado al leerlo para servirte mejor a ti y a los demás? Hay toda una esfera de influencia esperando a que usted libere lo que Dios ha puesto en su interior. Hay un mundo deseoso de un encuentro con Él. Creo que vendrán días en los que será necesario que los emprendedores impulsados por el reino tengan soluciones y un nivel de abundancia que solo serán posibles accediendo a los recursos sobrenaturales del cielo. El mundo está buscando y buscará respuestas a problemas aparentemente imposibles. Y esas respuestas se encontrarán en las personas que están completamente entregadas a Dios y descansan en su gracia, en lugar de depender de su propia fuerza. Nada le resultará imposible cuando sus motivos sean puros y sus actividades de negocios estén entregadas voluntariamente a Dios. Aumente sus expectativas, persevere en su presencia y recuerde que Dios puede hacer que toda gracia abunde para usted, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en usted. 2 Corintios 9:8. La gracia de Dios llevará su negocio donde el trabajo agobiante no puede hacerlo. Ejercicios de aplicación. Capítulo 1. La gracia empoderadora de Dios. Número 1. Pregúntele al Espíritu Santo: ¿de qué formas estoy trabajando agobiantemente en mi negocio y confiando en mi propia fuerza? Escriba las respuestas que recibe. Capítulo 2. Ritmo y descanso. Número 2. Pregúntele al Espíritu Santo: ¿cómo pueden cambiar las cosas en mi negocio si me asocio constantemente con el flujo sobrenatural que me brinda la gracia de Dios? Escriba las respuestas que recibe. Número 3. Pregúntele al Espíritu Santo: ¿en cuál de estos principios básicos debo centrarme para poder disfrutar de los ritmos no forzados de tu gracia mientras trabajo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar o el cambio inmediato que debo hacer con respecto a esto? Escriba las respuestas que recibe. Capítulo 3. Favor divino. Número 4. Tómese 30 minutos y sueñe con Dios respecto a su negocio. ¿Qué cosas desea que sucedan en su negocio o a través de él que requieran favor divino para hacerse realidad? Número 5. Pregúntele al Espíritu Santo: ¿estoy administrando adecuadamente el favor que me has dado? Si no, ¿cuáles son los siguientes pasos que debo dar para estar de acuerdo con la medida del favor que me has dado? Escriba las respuestas que recibe. Capítulo 4. La suficiencia de la gracia. Número 6. Pregúntele al Espíritu Santo:
¿Qué significa para mí vivir dentro de la gracia de un solo día? Escriba las respuestas que recibe. Capítulo 5. ¿Y ahora qué? Número 7. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿De qué otra manera puedo usar la información presentada en este audiolibro y lo que me has revelado al escucharlo para servirte mejor a ti y a los demás? Escriba las respuestas que recibe. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Gracia en vez de Rutina.